underway. The 25th running of the New York City Marathon has begun. Nueva York entra a mi vida como el antes y el después de Germán Silva. Realmente esa victoria de 1994, en la manera como lo hice, como dijeran los americanos, el runway winner, fue algo que cambió mi vida tanto en Nueva York, en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en mi propio México. Y como ejemplo te puedo decir que de no ser, pues, ser un corredor medio reconocido, a el después de Nueva York, pues algo de lo más bonito que me pasó en mi vida, que después de años y años que mi familia, mi padre, mis amigos buscaban luz eléctrica en mi comunidad, en Tecomate, Veracruz, en un mes se logró. Entonces eso fue para mí un cambio radical, el valor que pudo tener ese éxito, haber ganado Nueva York. Yo me acuerdo del primer maratón es que primero tuve una gran inspiración para poder hacer crecer ese deseo. Vi ganar a Andrés Espinosa en 1993, otro mexicano. Realmente eso me inspiró y me motivó muchísimo y desde ahí yo dije, el próximo año yo lo voy a ganar. Entonces me visualicé qué era lo que tenía que hacer, cómo tendría que actuar en consecuencia para intentarlo. Y simplemente tenía que entrenar, tuve que haber entrenado con Andrés Espinosa, entrené muchísimo tiempo con él, con otros grandes mexicanos como Benjamín Paredes, y bueno, toda esa base de entrenamiento que tuvimos con el equipo de Rodolfo Gómez fue una base fundamental para ganarlo. Entonces para mí el antes fue haberme inspirado y la preparación para haber ganado el maratón de Nueva York fue basada en la experiencia de mis dos primeros maratones. El primer maratón que yo corrí fue Rotterdam en 1992, lo cual fue un desastre. Después de haber estado corriendo a ritmo de récord mundial, después de hasta el kilómetro 30, pues sufrí lo que todo mundo puede sufrir si no se prepara, ¿no? Yo no hice la preparación suficiente para enfrentar los 42 kilómetros al ritmo como lo estábamos corriendo en Rotterdam. Y bueno, hasta el kilómetro 40 llegué, ahí tuve un desbalance en mi glucógeno, tuve que parar. La verdad es que fue una pesadilla esa noche el pensar que mi cuerpo no estaba hecho para maratón. Sin embargo, en la segunda preparación fue más específica, superé los errores cometidos, realmente entrené mejor, más específico para ese maratón, hice las distancias que tenía que haber hecho, la cantidad de kilometraje, invertí las horas que tenía que haber invertido para alcanzar la forma física. Corrí una muy buena marca, hice 2 horas 9, quedé tercer lugar en el maratón de Londres, en donde ganó Dionisio Cerón. Y bueno, con toda esa motivación, yo sabía que mi tercer maratón iba a ser, no había por qué no ganarlo, ¿no? Con toda esta motivación y todo este aprendizaje, inclusive aprendizaje de mis propios errores. Los recuerdos de alguna manera más gratos que tengo y anécdotas inclusive, un día antes del maratón, 2 días antes del maratón, me fui a correr a Central Park. Yo pensé que Central Park era como cualquier otro parque, en donde le das una vueltecita y ya acabaste, ya le diste. No, yo agarré Central Park y le empecé a dar la vuelta y llevaba media hora y no acababa, 1 hora y no acababa, acabé corriendo más de casi 2 horas 2 días antes. Tenía yo muchos nervios, obviamente el ritmo fue muy leve, de que había hecho demasiado, ¿no? Pero bueno, ese fue mi primer pérdida en Nueva York, en Central Park, 2 días antes del maratón. De ahí no tuve una buena noche ese día, dormí muy mal. Esa es otra anécdota que ya la contaremos más adelante, por qué dormí tan mal. Bueno, tenía un invitado roncando en mi cuarto, luego les digo quién es, o a lo mejor nunca les digo. Pero bueno, yo recuerdo que ya el otro día, con poco sueño, pero toda una base de preparación hecha, y todas esas ganas, ese deseo de ganar. Recuerdo haber llegado, nos llevaban en un autobús a los atletas elite y nos llevaban a un centro militar ahí en donde es el arranque de la carrera. Hice un calentamiento, todo en orden, perfecto.
y arrancamos algo majestuoso, algo que me impresionó muchísimo, el Verrazano Bridge, con todo lo que es lo espectacular que es el maratón, la cantidad de corredores, los medios de comunicación, todo lo que enmarca esto. Yo estaba tan motivado que para mí era como, pues ahora sí, como andar en mi hábitat, como andar en Disneylandia, ¿no? Para mí era algo increíble. Arrancó la carrera, recuerdo que había unos conejos, inclusive un conejo se fue adelante. El conejo no es un conejo de esos de 4 patas, un conejo en las carreras es aquel que te va marcando el ritmo. Entonces tenía programado para qué ritmo se iba a marcar. Recuerdo que estaba Vincent Rousseau, un belga que era pues candidato a ganar, tenía muy buenos tiempos y bueno, una gran cantidad de competidores de muchos países, kenianos, etíopes, portugueses, europeos, por supuesto, americanos y brasileños, y bueno, pues había pero estábamos los mexicanos, estábamos unidos y estábamos en equipo, y sabíamos que trabajando en equipo los mexicanos éramos fuertes como muy fuertes, ¿no? Entonces hicimos una buena estrategia entre Isidro Rico, entre Benjamín Paredes, entre todos los que estábamos ahí. Más allá de hacer una estrategia técnica, era una estrategia de presencia, de que ahí estábamos y que íbamos a competir hasta el final con quien fuera, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, todo iba enfocado a que íbamos a hacer 1-2 los mexicanos, pues como una carrera normal, ¿no? Nadie pensaba, ni yo me imaginaba lo que iba a suceder y cómo iba a cambiar mi vida este maratón. El hecho de haberme ido por otro lado, haber regresado y haber pasado a Benjamín Paredes faltando 100 metros, ¿no? Inclusive yo me acuerdo de una anécdota posterior al maratón. Llegué a comer a un restaurante donde yo había ido anteriormente, y una de las chicas que atendía ahí, que venía de Yugoslavia en aquellos entonces, golpeada por sus problemas de guerra, recuerdo que esta chica se puso a llorar cuando yo entré al restaurante, y yo dije, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando, ¿no? Entonces estaba llorando de emoción de que estaba yo regresando, y que tanto Benjamín Paredes y yo como mexicanos habíamos dado una muestra de lo que es el trabajar en equipo y el compañerismo, ¿no? Conforme la carrera va avanzando, lo primero que va sucediendo es que estás en un pelotón muy grande, en donde pues vienen atletas de todos lados, y lo único que vas pensando es cuándo se va a presentar el momento de hacer tu estrategia, ¿no? ¿Cuál estrategia? ¿Quién sabe? Esa se va a presentar conforme la situación en la carrera se vaya dando. Entonces yo me acuerdo que se fueron quedando atletas, entonces yo lo único que me imaginaba era que al final probablemente me quedara con 1 o 2 corredores y iba a marcar la diferencia para ganar. ¿Cómo? A lo mejor a base de un jalón o tratar de irme, o inclusive en el sprint final, ¿no? Pero siempre yo sabía que iba a estar al final peleando por ganar. Para mí el momento más importante de esa carrera durante el recorrido fueron los primeros 40 kilómetros. Fueron 40 kilómetros de mucha calma, de mucha estrategia, de mucha concentración, de mucha confianza. Y realmente el otro momento súper importante fue cuando tuve que decidir entre decir, quedo segundo y me conformo con un segundo del cual nadie se va a acordar después, o no importa que caiga muerto aquí y haga el intento máximo, y para mí no acaba la carrera hasta que se cruce la meta, ¿no? Entonces ese momento de ver que se acercaba la meta y también le acortaba a Benjamín Paredes la distancia que me había sacado en ese desvío, para mí fue como también la culminación de todos estos sentimientos, ¿no? Sin temor a equivocarme, te puedo decir que hasta el día de hoy ha sido el mejor error que he cometido en mi vida. ¿Por qué? Porque todavía hoy en día, la gente ve ese momento como uno de los sucesos más memorables del maratón. Todavía recuerdo que hace un par de años me dieron un premio ahí, el Maratón de Nueva York, como el Abebe Bikila Award, por toda esa situación, por todo. Lo siguen considerando dentro de la organización del Maratón de Nueva York como uno de los momentos más célebres del maratón, más históricos. Y bueno, pues sí, o sea, te puedo decir que fue el mejor error que he cometido en mi vida. Yo creo que fue era una conexión tan profunda entre yo, la gente, el acontecimiento, la carrera, la competencia, en el cual mi único objetivo era estar al frente
y mi conexión era la cámara de televisión, la motocicleta que iba grabando. Entonces, o era camioneta, no me acuerdo, pero esa cámara de televisión que iba enfrente, yo la estaba siguiendo por inercia. Entonces, al ellos darse la vuelta a mano derecha para cortar vuelta y tomar la llegada o lo que sea, pues yo continué siguiéndolos con esa conexión. Entonces, de pronto me doy cuenta que ya no había gente, que algo malo estaba sucediendo, y automáticamente volteo a ver y bueno, me di cuenta de mi error. Es más, ni lo pensé dos veces y ni siquiera en ese momento tan rápido alcanzas a visualizar o a realmente darte cuenta de lo que está pasando, pero yo por inercia simplemente frenón, media vuelta y a meterle. Entonces yo hasta el día de hoy todavía no alcanzo a creer cómo es posible que alguien puede correr un último kilómetro tan rápido. Contamos más o menos el tiempo que se corrió ese último kilómetro, y estamos hablando de un tiempo de 2:40, ¿no? Cuando que un solo kilómetro en 2:40, la verdad es que es muy difícil. Sin embargo, cuando tú estás mentalmente tan decidido, te puedo decir que a veces veía el video después y decía, ¿quién es ese cuate? ¿No? O sea, ni tú mismo te reconoces. Un maratón memorable.